En 1952, arqueólogos abrieron una tumba en México, en el interior de una pirámide en Palenque, en la selva de Chiapas, y encontraron algo que cambió todo: una tapa de sarcófago, con una imagen esculpida que, dependiendo de cómo la miren, muestra dos cosas completamente diferentes. La explicación oficial: un gobernante maya en posición ritual descendiendo al inframundo. La explicación alternativa: un hombre sentado en una cabina de control, manejando una máquina de propulsión, con pedales, con paneles de control, con llamas saliendo por detrás. La imagen se hizo famosa como el astronauta de Pakal, y durante 70 años nadie ha podido cerrar completamente el debate. Pero la tapa del sarcófago es solo el comienzo. Pakal gobernó Palenque durante 68 años, más que cualquier faraón egipcio. Sus huesos dicen que murió viejo, su cráneo dice otra cosa. Hoy entraremos a Palenque y veremos lo que realmente está escondido en la selva de Chiapas. Pakal, cuyo nombre completo era Kinich Yanab Pakal, gobernó la ciudad-estado maya de Palenque del 615 al 683 después de Cristo, 68 años en el trono. Asumió el poder a los 12 años. Murió, supuestamente, a los 80. Lo que construyó, Palenque bajo Pakal, se convirtió en una de las ciudades más espléndidas del mundo maya. El Palacio, un complejo de edificios con la única torre de observación astronómica conocida en la arquitectura maya. El Templo de las Inscripciones, la pirámide que albergaría su tumba, con 23 metros de altura, construida específicamente para guardar su sarcófago. Las inscripciones de Palenque son consideradas entre las más refinadas y complejas de toda la civilización maya. El problema con su edad: cuando los arqueólogos analizaron sus restos, los huesos indicaban una persona que murió entre 40 y 50 años. Los registros históricos dicen que nació en 603 y murió en 683, es decir, a los 80 años. La discrepancia es de 30 años. No es un margen de error razonable. O los registros históricos están equivocados sobre cuándo nació, o los registros históricos están equivocados sobre cuándo murió. Y esta es la posibilidad que nadie menciona en los libros de texto, Pakal tenía características físicas que hacían que la estimación de edad por huesos fuera imprecisa. Una condición específica, una genética inusual, que afectaba cómo envejecían sus huesos. El cráneo. El cráneo de Pakal mostraba deformación craneal pronunciada, mucho más allá de lo que la práctica normal de elongación maya producía. La elongación maya se hacía atando tablillas en la cabeza de los bebés. Creaba deformación, sí, pero con límites físicos. El cráneo de Pakal superaba esos límites, similar a los cráneos de Paracas en Perú, como el cráneo de Akenatón en Egipto, como los cráneos encontrados en Malta, que misteriosamente desaparecieron de los registros del museo. Una característica física específica, en élites gobernantes, en todo el mundo, como si hubiera un linaje, con marcadores físicos identificables, que gobernaba civilizaciones en diferentes partes del planeta. La tapa del sarcófago de Pakal mide 3.8 metros de longitud y pesa 5 toneladas, esculpida con un nivel de detalle extraordinario, y es la imagen más controvertida en la arqueología de las Américas. La interpretación oficial: Pakal está en posición de caída, descendiendo hacia las fauces del monstruo de la tierra, que representa la entrada al inframundo maya. A su alrededor, símbolos cosmológicos mayas: el árbol cósmico, el pájaro quetzal en la cima, símbolos de muerte y renacimiento. Es una escena funeraria, una representación del viaje del alma después de la muerte. Tiene sentido dentro del contexto de la religión maya. La interpretación alternativa: Erich von Däniken, en su libro de 1968, ¿Eran astronautas los dioses?, propuso una lectura diferente. Pakal está sentado en una posición reclinada, como un piloto. Sus manos están en posición de control, como si operara una máquina. Bajo sus pies, pedales. Frente a él, paneles con símbolos que parecen indicadores. Detrás de él,
lo que parece ser un motor con llamas saliendo, y arriba, una abertura que recuerda al morro de una nave. Von Däniken argumentó, esto es la representación de un hombre en una máquina voladora. El debate. La mayoría de los arqueólogos rechaza la interpretación de Von Däniken. Los símbolos son claramente mayas. El contexto es funerario. Leer Coete impone una visión moderna sobre el arte antiguo. Pero hay un detalle que los arqueólogos raramente mencionan. La tapa del sarcófago fue esculpida desde una perspectiva que solo tiene sentido completo vista desde arriba. De lado, parece una escena religiosa. Desde arriba, con la orientación correcta. La figura central está en una posición muy específica. Una posición que ningún artista maya habría tenido razón de imaginar, a menos que hubiera visto algo real. Pero hay algo en la tumba de Pakal que es aún más perturbador que la tapa. Cuando Alberto Rusluilier descubrió la tumba de Pakal en 1952, le llevó 4 años de excavación llegar hasta allí. La escalera descendía 25 metros dentro de la pirámide. Estaba sellada con toneladas de piedra y arcilla, pero había algo más en la tumba que los guías turísticos raramente mencionan: el tubo psicoducto. A lo largo de toda la escalera, desde el sarcófago hasta la cima de la pirámide, había un tubo sinuoso, hecho de piedra, hueco por dentro, recorriendo toda la pirámide. La explicación oficial: un tubo psicoducto, un canal espiritual que permitía al alma de Pakal comunicarse con los sacerdotes de arriba. Es una explicación razonable dentro de la cosmología maya. Pero los ingenieros que analizaron el tubo notaron algo diferente. La forma, el ángulo y las dimensiones del tubo son consistentes con un sistema de ventilación, para mantener el aire fresco en una cámara sellada, para preservar algo o para mantener a alguien. Lo que había dentro del sarcófago, el cuerpo de Pakal, estaba cubierto de jade. Cientos de piezas de jade cubriendo el rostro, el cuerpo y las manos. Una máscara de jade en el rostro, dientes de jade en la boca, anillos de jade en los dedos. El jade para los mayas no era solo joyería, era el material que protegía la esencia vital, lo que llamaban aliento divino, como el oro para los Anunnaki, que según los textos sumerios necesitaban oro para proteger la atmósfera de Nibiru. El material precioso como escudo, como protección de algo esencial, en culturas sin contacto, con la misma lógica. Y hay una última cosa sobre Pakal que la historia oficial nunca ha podido explicar completamente. El cráneo de Pakal no está solo. En todo el mundo, en civilizaciones sin contacto conocido entre sí, las élites gobernantes tenían cráneos con características inusuales. En Perú, los cráneos de Paracas, descubiertos en 1928 en la costa sur de Perú. Más de 300 cráneos con elongación extrema, volumen craneal hasta un 60% mayor que el promedio humano. 2 placas parietales en lugar de 3, una característica anatómica que no es estándar humano. Cuando se enviaron muestras para análisis de ADN, los resultados mostraron material genético que no corresponde a ninguna población humana conocida. El informe fue publicado y luego ignorado por la comunidad científica. En Egipto, Akenatón y su familia, el faraón que intentó destruir la religión egipcia, son representados con cráneos distintamente alargados. Sus hijas también, toda la familia real de Amarna. La explicación oficial: estilo artístico deliberado, exageración estética. Pero las momias recuperadas de Amarna muestran estructura craneal real, no solo representación artística. En Malta, en el hipogeo de Hal Saflieni, una estructura subterránea de 5000 años, se encontraron cráneos alargados que misteriosamente desaparecieron de los registros del museo. El patrón: élites gobernantes, cráneos diferentes, en todo el mundo, en todas las épocas, como si hubiera un linaje, con características físicas específicas, que gobernaba civilizaciones en todo el planeta. Un linaje que los sumerios llamaban portadores del Nam Lugal, que los egipcios llamaban sangre de Horus, que los mayas representaban en sus gobernantes más sagrados. Pakal tenía ese cráneo,
y gobernó durante 68 años con una sabiduría y capacidad constructiva que sus sucesores nunca pudieron replicar completamente. ¿Qué estaba construyendo Pakal en 1900? Palenque. ¿Por qué su tumba tiene un tubo recorriendo toda la pirámide? ¿Y qué muestra realmente la tapa del sarcófago? Las preguntas permanecen. Pakal no llegó al poder por accidente. Su ascenso al trono fue controvertido. Tomó el poder a través de su madre, Sac-Cook, rompiendo la tradición maya de sucesión patrilineal. Los registros de Palenque hicieron un esfuerzo extraordinario para legitimar su reinado. Trazaron su genealogía no solo a través de generaciones humanas, sino hasta los propios dioses mayas. Exactamente como los faraones egipcios alegaban descender de Horus. Exactamente como los reyes sumerios alegaban linaje de los Anunnaki. Exactamente como los merovingios alegaban origen sobrenatural. El mismo patrón en todo el mundo, en todas las épocas. El gobernante legítimo no gobierna por conquista o elección. Gobierna porque lleva sangre diferente, porque desciende de algo que no es completamente humano. Palenque fue abandonada en el 799 después de Cristo, solo un siglo después de que Pakal fuera enterrado, como si sin el guardián del pacto, la razón para mantener la ciudad hubiera desaparecido. En el próximo video, vamos a Teotihuacán, la ciudad que nadie construyó, que existía antes de los aztecas, antes de los toltecas, antes de cualquier civilización que conozcamos en la región, y cuyo nombre significa el lugar donde los hombres se convirtieron en dioses. Suscríbanse para no perdérselo. Nos vemos.